Y del versículo 10 dice, y durmió David con sus padres y fue sepultado en su ciudad. Los días que reinó David sobre Israel fueron 40 años, 7 años reinó en Hebrón y 33 años reinó en Jerusalén. Y después, bueno, que David muere, ya Salomón agarra el trono y se pone a reinar. Y ya tiene que empezar a poner en práctica allí todo lo que el Señor puso a su cargo, que era mucho, era muchísimo. Y antes de seguir leyendo capítulo 3, que es donde nos vamos a detener, vamos a hacer una breve oración. Amado Dios, en esta noche venimos ante ti. Señor, nos desnudamos ante tu palabra, nos desnudamos ante ti. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Redentor, nuestro Salvador. Tú eres el que enviaste a tu Hijo amado a morir en la cruz por nosotros, que nos compraste con el precio de sangre, el precio de la sangre de tu Hijo, y nos congregas. Y nos diste esperanza, nos diste vida eterna, una protección hacia la eternidad. Y hoy estamos confiados, estamos tranquilos, estamos en paz contigo. Aún, como decía el himno, en un barco quizás navegando en la tempestad, porque el mundo es turbio, el mundo hay tormentas y dificultades, pero estamos en la barca correcta, estamos en Cristo, fundados sobre la roca y esperando ese gran día que te veremos, Señor. Bendice tu palabra para que, Señor, podamos ser edificados y tú hables a cada uno de nuestros corazones. Te lo pedimos y te rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Entonces ahí vemos como en los últimos días de David y el comienzo de la vida de Salomón. Capítulo 3, vemos que dice, Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, pues tomó la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David, entre tanto que acababa de edificar su casa y la casa de Jehová y los muros de Jerusalén alrededor. Hasta entonces el pueblo sacrificaba en los lugares altos, porque no había casa edificada al nombre de Jehová hasta aquellos tiempos. Versículo 3 en adelante dice, mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David, solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí. 1000 holocaustos sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí por siervo, por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande y que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y sigue, ¿no es cierto? Y vemos acá en los comienzos del reinado de Salomón. Lo que más me impactó en esta breve lectura es cómo comienza con una declaración muy absoluta, muy contundente del estado espiritual de Salomón. Porque va hasta algo muy profundo. Y comienza diciendo, mas Salomón amó a Jehová. Una expresión tan profunda porque es algo que solamente Dios puede declarar de una persona. Es algo que solamente Dios puede ver el corazón. Es lo que vio en David, un varón conforme al corazón de Dios. Y ahora le estaba sucediendo a uno de sus hijos, en quien ve esto, cuando expresa esto es como un amor puro, un amor sincero hacia Dios. Y un amor sincero porque como la misma palabra nos enseña cuál es el verdadero amor a Dios. Y bueno, es guardar sus mandamientos, es obedecer sus palabras, es obedecer sus preceptos.
Y él es lo que declara el versículo y dice, andando, mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos, dice. E iba el rey a Gabaón, que era un lugar, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí 1000 holocaustos, sacrificaba a Salomón sobre aquel altar. Una cantidad impresionante. Pero esto nos demuestra la comunión que tenía Salomón con Dios, una comunión muy estrecha. Cuando leía esto decía, ¿cómo? Y claro, lo aprendió de su padre también. Vio el amor que su padre tenía hacia Jehová Dios, y es evidente que él mamó eso y lo apropió para sí, porque no todos sus hijos vivieron de esa manera. Pero al comienzo de Salomón vemos que hay una relación genuina de comunión con Dios. Vemos que andaba en los estatutos de David, su padre. O sea, no está diciendo solamente aquello que Dios le habló, sino que el testimonio que dejó su padre, ¿no? Y dice, y solamente que sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Y estos sacrificios nos muestran la verdadera forma de acercarse a Dios. Eran los sacrificios, no había otra manera, una relación plena con Dios, sino por los sacrificios. Entonces nos muestra que realmente Salomón estaba en un momento muy bueno espiritualmente con Dios. Eso nos muestra también por qué también Dios tiene un trato muy especial con él. Es tan importante la comunión con el Señor diaria. Salomón había aprendido a su padre y la estaba viviendo, y ahora le tocaba a él no solamente vivir el Dios de su padre, sino que ese Dios sea su Dios y que él viva esa relación con el Señor. Entonces, él estaba en este estado espiritual que lo relata el pasaje, y el versículo 5 dice, y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón, una noche en sueños. En Gabaón es ese lugar alto donde allí sacrificaban esos miles y miles de holocaustos, y se vino la noche y se acostó a dormir, evidentemente, y se le aparece Dios en el sueño. Se le aparece en una forma, como nos relata Hebreos, del Antiguo Testamento, ¿no? Que Dios muchas veces habló a través de sueños. Y le dijo Dios, pide lo que quieras y yo te dé. Cuando escuché esta frase parecía la frase de cuando uno frota la lámpara, ¿no? Un genio. Pide lo que quieras, te des 3 deseos que yo te voy a dar. Y acá es Dios quien le hace una afirmación muy precisa, porque le está diciendo, vos podés pedir lo que quieras. Y yo creo que aún Dios sabía lo que iba a pedir Salomón porque conocía su corazón. Y me preguntaba yo si el Señor se me aparece a mí y hoy me pregunta, pedí lo que quieras, y me dice, pedí lo que quieras, yo te doy. Y la verdad que me agarra en frío, no sé qué pedir, ¿no? Se nos puede cruzar muchas cosas por la cabeza. Pero Salomón hace algo muy... responde de una manera de un amor muy sincero, muy sencillo, realmente en humildad delante de Dios. Vemos pureza, no vemos en Salomón soberbia, ese corazón soberbio, y dice, Dios, porque yo quiero esto, aquello, lo otro, no sé, yo soy el rey ahora. Sino que Salomón entiende su situación, entiende la situación de su padre y le responde en el versículo 6, dice, tú hiciste gran misericordia con tu siervo David, mi padre. Esa expresión es una expresión de adoración a Dios. No le está recordando algo a Dios que ya sabe Dios, sino está adorando a Dios, está resaltando y enalteciendo la misericordia de Dios. Él había visto en David, su padre, cómo Dios había tenido esa gracia inmerecida a su persona. David tenía un corazón conforme al corazón de Dios, pero cometió muchos errores. Y aún Dios mantuvo firme su reino hasta el fin de sus días. Entonces él resalta esto que Dios había hecho en él para también exaltar la persona de Dios. Y dice, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre. Porque él, dice, anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono,
como sucede en este día. Él no se estaba enorgulleciendo de que él era el sucesor, sino en que Dios estaba cumpliendo esa palabra que había dicho Dios mismo a David, que a uno le iba a suceder de su linaje, de su descendencia. Y acá Salomón está resaltando esa gracia, esa misericordia de Dios. Se está apoyando en el Señor que da sin que nosotros merezcamos. En la Escritura podemos ver que en el Nuevo Testamento se habla mucho de la gracia y en el Nuevo Testamento, en el Antiguo se habla mucho de la misericordia, porque tienen mucho que ver. La palabra misericordia está muy ligada a la palabra gracia del Nuevo Testamento. Es un hebreo que es bastante complejo, que ahí Rairi hace un examen de las palabras, pero tienen mucho que ver con esto de dar sin que lo merezcamos también, de gracia. Y le dice, versículo 7, y va desarrollando esta introducción al pedido. Dice, ahora pues Jehová Dios mío, y cambia el enfoque. Hasta ahora estaba diciendo el Dios de mi padre, el Dios de David, lo que hiciste en él. Y ahora se pone él delante de Dios y dice, ahora pues Jehová Dios mío, lo hace personal al Señor. Tú me has puesto a mí por siervo. No se pone en un pedestal tan alto de decir yo soy, sino tú me has puesto a mí tu siervo. Dependo de ti, por rey en lugar de mi padre. Y acá exclama algo que es lo que él se veía a sí mismo, es como él se sentía en ese momento. Y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Se pone delante de Dios y dice, Señor, Dios, me pusiste como rey, pero hay una cosa, yo sé que soy joven, y otra cosa, admito que no sé, Señor, no sé cómo entrar, no sé cómo salir. Se vuelca en la presencia de Dios con ese corazón que realmente al principio tenía de humildad y lo reconoce delante del Señor. No la pilotea ahí, Señor, yo algo como que voy a intentar No, expone su corazón, expone todo su ser, aún sus dificultades. Yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y le dice el versículo 8, y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni enumerar, ni numerar por su multitud. Hablando de el legado que como rey tenía y todo lo que tenía que hacer, mirando el pueblo, la verdad que era grande, pero al verse tan chico era más grande el pueblo. Eran muchas responsabilidades. Y en el versículo 9 hace el pedido a Dios. Entonces, viendo todo esto, él le dice, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y lo que le pide a Dios es sabiduría, es entendimiento, es saber cómo dirigir al pueblo, es entender entre lo bueno y lo malo. Un rey necesitaba eso para guiar a un pueblo en la santidad, ¿no? Porque se le iban a presentar casos dificilísimos, se le iban a presentar cuestiones muy difíciles, que después de esto, ¿pasó antes o después? Ay, no me acuerdo. Se le presentan las mujeres con los hijos, ¿no? Y él tiene que con sabiduría, solucionar ese problema, que no era sencillo. Entonces algo que él le pide, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para poder discernir, poder diferenciar entre lo bueno y lo malo. Vemos que en el Nuevo Testamento habla de aquellos que debiéndose ya maduros, todavía no son maduros, porque no tienen discernimiento entre el bien y el mal, ¿sí? No tienen los sentidos ejercitados, no hay madurez. En sí acá una de las cosas que estaba pidiendo Salomón es madurez espiritual para poder discernir, poder ver, separar las cosas y entender lo bueno y lo malo, aplicar la palabra de Dios al pueblo. Y bueno, exclama y dice, ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Y después de hacer este pedido en ese sueño que él está ahí hablando con Dios, en Gabaón,
versículo 10 dice, y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Qué expresión tan linda, porque Salomón pudo haber orado y este versículo podría no estar, y Dios se podía haber agradado igual o desagradado, no sabríamos. Creeríamos que Dios se agradaría, pero acá lo exclama y lo deja plasmado y dice, agradó a Dios este pedido de Salomón. Que a Dios agrade de esta manera algo es porque es algo muy puro, es algo muy santo, es bueno, está de acuerdo a su voluntad. Y le sigue diciendo, en el versículo 11 en adelante, le dijo Dios, porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, que normalmente se pedía a los reyes, ni pediste para ti riquezas, que normalmente querían los reyes, ni pediste la vida de tus enemigos, que era el objetivo de todo rey, sino que demandaste para ti inteligencia para hacer juicio. He aquí, yo lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí, te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas, gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y el versículo 14 le resalta y les dice, y si anduvieres en mis caminos y guardares mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Eso todo rey quería, tener días largos para poder reinar, días prósperos. Y algo que le aclara el Señor es que le dice, si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como lo hizo tu padre, yo alargaré tus días. Cuando Salomón despertó, versículo 15, vio que era sueño y vino a Jerusalén y se presentó delante del arca del pacto de Jehová y sacrificó holocaustos y ofreció sacrificios de paz e hizo también banquete a todos sus siervos. Vemos allí una ocasión donde Salomón ora a Dios, de alguna manera hace un pedido a Dios y Dios responde y Dios se agrada en ese pedido. Y vamos al capítulo 9 ahora. Capítulo 9, allí Dios se aparece por segunda vez a Salomón. Pero ya cuando Salomón acabó de hacer el templo, acabó de hacer la casa, dice el versículo 9:1, cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa de Jehová y la casa real y todo lo que Salomón quiso hacer, Jehová apareció a Salomón la segunda vez como le apareció en Gabaón. Y le dijo Jehová, yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre. Y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. En el capítulo 8, Salomón, después de haber edificado la casa de Jehová, hizo una oración muy espectacular pidiendo la bendición de Dios para esa casa. Y Dios nuevamente responde a su oración y le dice, yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Cuando yo leía esta parte nuevamente pensaba en si esto no estuviera escrito, Dios también hubiera escuchado la oración de Salomón. Dios quería rectificar esto que le estaba haciendo y en este tiempo Dios se manifestaba de esta manera, hablando, diciendo, yo te escuché y lo voy a bendecir esta casa y voy a poner mi nombre en esa casa. Dios tenía un plan y Dios obraba de una manera en ese tiempo. Dios hoy sigue escuchando nuestras oraciones. Dios sigue oyendo y Dios sigue respondiendo a nuestras oraciones. Pero ya no con palabras audibles que viene el Señor y nos dice, yo te escuché, sino que Él va respondiendo de diferentes maneras. Y aunque a veces no lo veamos a la respuesta,
o aunque a veces no escuchemos la respuesta, Dios escucha igual. Dios siempre escucha y responde. O para sí, o para esperar, o para no. Pero Dios siempre escucha. Y eso es algo que se resalta en la vida de Salomón, una vida consagrada al Señor, una vida en comunión con el Señor. Y que el Dios estaba allí muy atento a él, muy cercano a Salomón. Imagínense Dios tratando con sus hijos, hoy comprados por la sangre de Cristo, reconciliados para siempre, unidos a Él por el mismo Señor Jesucristo, teniendo el Espíritu de Dios. ¿No creen que Dios escucha de esta manera tan estrecha nuestras oraciones? Así, de esta manera Dios nos escucha y Dios nos responde también. Entonces, pero acá Dios se aparece y le dice, yo he oído y voy a bendecir. Y de vuelta al versículo 4 le dice, y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo os he mandado, y guardando mis estatutos y decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre, diciendo, no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Esto me habla de otra cosa. Es importantísimo que tengamos comunión con Dios, estrecha, constantemente, que sea fluida, buena, en oración, en obediencia. Ahora, Dios nos pide perseverancia. Dios nos pide que sigamos un poquito más. ¿Hasta dónde? Hasta el fin. Perseverar en aquello que hemos comenzado en la vida cristiana. Acá le dice, si tú anduvieres delante de mí, ¿Él no estaba andando? Sí, estaba andando. Pero está diciendo, los días que te restan, anda delante de mí, sé perfecto, en integridad de corazón. Y de esa manera yo voy a confirmar tu reino, el trono de David tu padre. Dios quiere que nosotros nos mantengamos firmes hasta el fin, que seamos fieles a Él hasta los últimos días de nuestra vida, ¿sí? o hasta que Él venga. Esto nos muestra la manera en que Dios respondía a Salomón y la relación estrecha que había entre Salomón y Dios en ese tiempo. Combinamos con dos pasajes. El primero es en Juan, capítulo 14, versículos 12, 13 y 14. Y este es el Señor Jesús hablando a sus discípulos en otra dispensación, en otro momento, ya Dios allí en persona, en la persona de Jesucristo, diciendo, de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Unas palabras de consuelo, unas palabras de dirección para sus apóstoles. Porque Él estaba en persona diciéndole algo que ellos tenían que hacer en el futuro. Porque yo voy al Padre, dice. Y cuando yo esté con el Padre, ¿qué tienen que hacer? Pedirle a Él, pedirle al Padre, hacerlo en mi nombre. Porque Él es el mediador, ¿no es cierto? Y yo lo haré, dice, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. El Padre se glorifica cuando el Hijo responde. Y si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Si esa es la confianza que tenemos en el Señor, como hijos de Dios ahora, para acercarnos a Él, el que Él nos oye, Él nos escucha. Y primera de Juan, capítulo 5, versículo 13 en adelante, primera de Juan 5:13 dice, estas cosas os he escrito a vosotros, a ustedes, iglesia, que creéis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Para qué? Para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. El versículo 14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye.
Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Qué lindo pasaje para nosotros, qué linda esperanza. Salomón tenía la rectificación de que Dios lo escuchó y se agradó en eso porque le respondía, ¿no? Él pidió algo conforme a la voluntad del corazón de Dios, ¿sí? Pidió sabiduría, algo que nadie iba a pedir, y Dios le agradó. Y después pidió que bendiga a la casa de Dios. Ahora acá se nos dice que tenemos confianza delante de Dios porque la tenemos en Él, en Cristo. Como el Señor decía, pidan en mi nombre. Dice que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Si estamos orando por algo bueno, si estamos orando hace tiempo por algo que realmente es bueno, la salvación de un familiar, la salvación de un amigo, la restauración de un hermano, alguna necesidad especial, crecimiento espiritual, no sé, hay tantas cosas por las cuales podríamos orar, por otra iglesia, no sé, muchas cosas, ¿no? Este pasaje es para que tengamos esperanza, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Y esa es nuestra confianza. No podemos esperar que Dios se manifieste con una palabra audible, sino en que cuando pedimos algo conforme a su voluntad, descansamos y creemos en Él. Porque sabemos que si lo hicimos para su voluntad, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Aún hay muchas cosas que oramos y decimos, Señor, no sabemos si es tu voluntad. Aún esas cosas el Señor las escucha y las responde, a veces por sí y a veces dice no, o a veces dice no es el tiempo todavía. Pero qué buen pasaje y qué buen ejemplo el de Salomón en esta noche para poder acercarnos con confianza al Señor. Para no desmayar por aquellas cosas que venimos pidiendo hace tiempo al Señor. Y seguir confiando en Él, descansando en Él, confiar plenamente en su persona. La otra cosa es que tenemos que examinarnos cómo estamos con el Señor también. Es muy importante. Yo sé que el Señor escucha la oración de todos sus hijos, pero sé que si alguno de sus hijos no está en el camino del Señor, va a ser difícil que pida de acuerdo a su voluntad. El Señor dijo, permanecer en mí y yo en vosotros. Una necesidad de permanecer en Él para poder pedir como Él pide. ¿Sí? Entonces también examinar nuestros corazones y como decía el Dios a Salomón, y si anduvieres en mis caminos, en mis preceptos. Y eso tiene que ser algo constante. Perseveremos en la palabra de Dios, perseveremos en el camino del Señor, perseveremos agradando al Señor, perseveremos en oración al Señor y descansando en Él. Que realmente estas palabras conforten nuestros corazones y nos den confianza para el momento de acercarnos a su presencia y no cansarnos de hacer el bien, no cansarnos de orar al Señor. Oramos. Gracias, Padre, por tu palabra, gracias por la vida de Salomón y también tu manifestación en ese tiempo para dejarnos esa historia plasmada en tu palabra y enseñarnos y edificarnos. Y gracias por la promesa que tenemos hoy día para nosotros que somos tus hijos, los que hemos sido comprados con la sangre de Cristo. El de tener esta confianza plena en ti para acercarnos y creer que tú vas a escuchar y creer que si oramos conforme a tu voluntad, tú vas a responder conforme a tu tiempo. Te adoramos en esta noche, Señor, y te damos muchas gracias. En el nombre del Señor Jesús. Amén.